Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Buenas tardes con todos, qué gusto saludarles. Freddy, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, qué bueno tenerles por acá, es un gusto contar con la presencia de todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar gratuito sobre gestión de riesgos bancarios. Agradecemos realmente el interés en acompañarnos en estos espacios de aprendizaje. Creados básicamente para que podamos compartir conocimientos y reflexiones sobre este tema para fortalecimiento del sector financiero. En esta jornada nos acompaña Freddy Salas, subgerente de cumplimiento de Banco General Rumiñahui, quien nos compartirá su experiencia y visión sobre la importancia de una adecuada gestión de riesgos en el entorno bancario. Les invitamos a mantenerse atentos durante toda la sesión. También tenemos un espacio para preguntas y respuestas, al final, un espacio para preguntas y respuestas. Les invitamos en la parte del chat a dejar sus inquietudes. Y sin más preámbulos, pues quiero darle la más cordial bienvenida a Freddy, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Creo que es importante estos espacios donde podemos compartir información sobre los diferentes aspectos que se administran o se gestionan en una entidad financiera. Me permito compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Solamente me pueden confirmar si es que ven mi pantalla, por favor. ¿Se ve la pantalla? Quería que sí, que se ve la pantalla. Entonces, la tarde de hoy vamos a conversar sobre la gestión de riesgos bancarios. Y en un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo actualmente, con cambios que son muy rápidos en la industria, en el mercado, en el comportamiento de los clientes, en los productos y servicios, siempre es importante tener en cuenta el valor que aporta una gestión de riesgos bancarios o una gestión de riesgos eficiente al sistema financiero en general y de manera particular a nivel de lo que es la industria de los bancos. Un poquito de mi perfil, ustedes lo pueden encontrar posteriormente en la presentación. He estado vinculado siempre al sector financiero, especialmente en temas y actividades de prevención del lavado de activos, compliance y gestión de riesgos. Tengo algunos diplomados en esta materia y soy docente actualmente de las materias de fundamentos de riesgos y compliance en el Instituto de Prácticas Bancarias. Entonces, de lo que íbamos a conversar, como bien les decía hace un momento, es de la gestión de los riesgos bancarios. Y en ese sentido, es importante iniciar haciendo una reflexión. Y vamos a tener algunos conceptos aquí respecto de, por ejemplo, este concepto o esta frase donde nos dice que los riesgos potenciales ahora son más difíciles de identificar y su impacto económico, operativo o reputacional más complicado de cuantificar. Y básicamente esto viene de la mano de lo que les decía anteriormente, del dinamismo que tiene hoy el sistema financiero, del comportamiento del mercado, de los clientes, hacen que la gestión de riesgos tenga que ser muchísimo más proactiva de lo que veíamos anteriormente. Más adelante vamos a conversar sobre algunos de los riesgos que se generan a nivel especialmente de los bancos, y ahí vamos a poder observar algunos de los riesgos tradicionales y algunos de los que permanentemente están en evolución. Y claro, cuantificar esa pérdida esperada que podríamos tener en el caso de que se llegue a materializar un riesgo también es complejo,
por más modelos que existan, y el mundo tan cambiante hace que este proceso de cuantificación de la pérdida sea también bastante complicado y técnico especialmente. Entonces, sí es importante mirar cómo también los riesgos se interrelacionan entre sí. Hace muchos años se veían a los riesgos de forma aislada, riesgos financieros y no financieros, pero en la actualidad podemos ver que una materialización de un riesgo determinado puede desencadenar en un evento o un riesgo en otro de los riesgos que se administran dentro de la institución, y por eso es importante tener una visión holística de la gestión de riesgos. ¿Sí? Por supuesto, lo que vemos acá, el riesgo reputacional es uno de los más complejos de materializar porque no podemos determinar con exactitud cuál va a ser la afectación que pueda tener la organización respecto de una materialización de un riesgo reputacional. ¿Sí? Eso puede ser en mucho o en poco dependiendo del evento que se materialice. Entonces, es importante mirar cómo esta dinámica hoy por hoy está cambiando en el sistema financiero y en los bancos de manera particular. Otro concepto que lo dijo el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, nos dice que el riesgo más grande es no tomar ninguno. Y tal como lo mencionamos hace un momento, en un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia garantizada para fracasar es no tomar riesgo. Y eso es supremamente importante y esto también tiene que ser un cambio cultural, que seguramente lo vamos a mencionar más adelante, respecto de que la gestión de riesgos es un habilitador del negocio y que permite un crecimiento sostenible de la organización. Entonces, no es ponerle freno al desenvolvimiento, al desarrollo del negocio per se, sino más bien asegurar que esos objetivos organizacionales que tienen de crecimiento, de expansión, estén lo más seguro posibles. Y claro, aunque ya esto es extemporáneo y estamos pasando pocos días de recordar, no celebrar, sino recordar que hace 6 años tuvimos una pandemia compleja donde se tuvieron que asumir riesgos por la nueva realidad que en ese momento vivimos. Y muchos de ustedes seguramente conocerán casos de industrias, de empresas que no asumieron riesgos, no estaban preparadas para hacer un cambio tan rápido con el contexto que se presentó, y algunas de ellas dejaron de existir o tuvieron pérdidas muy importantes que hasta hoy no se recuperan. La banca tuvo que ser resiliente y determinar o emplear estrategias rápidas para poder configurar, si se quiere, sus procesos a esa nueva realidad. Entonces es importante tomar en cuenta lo que nos dice Mark Zuckerberg, ¿no? Si yo quiero fracasar, no voy a tomar riesgos. Si pienso que el mercado, el contexto va a funcionar siempre de la misma manera, seguramente voy a fracasar. Lo que tengo que hacer es estar preparado para los diferentes escenarios que se pueden presentar en el desarrollo de las operaciones que tengo que hacer yo como institución financiera. Entonces es importante tener ese concepto muy, muy presente, que lo vimos, como vuelvo y repito, hace 6 años en la pandemia y que lo vemos de manera frecuente con la dinámica del cambio, tanto normativa como de mercado. Siempre tenemos que estar preparados para ese contexto que nos va a obligar a tomar otro tipo de medidas. Importante también mirar esto, ¿no? La gestión de riesgos es un término más realista que el de seguridad. Implica que los peligros siempre están presentes, que deben ser identificados, analizados, evaluados y controlados o aceptados racionalmente. Y esto tiene muchísima validez, ¿no? La gestión de riesgos no puede asegurar que en la institución financiera no vaya a pasar ningún evento de riesgo. Eso es inimaginable. Lo que sí vamos a asegurar es que tenemos identificados esos peligros o esos riesgos o esos eventos que se pueden presentar, y es precisamente una de las etapas más críticas, la identificación de esos riesgos. Si no los identificamos, probablemente después no los vamos a tener mapeados y no vamos a poder determinar las estrategias de mitigación que nos permitan tener esos eventos o esos riesgos bajo los niveles de apetito que la organización haya determinado. Entonces, hay que identificarlos. Asegurar que no existe peligro, eso es una quimera, ¿no es cierto? Lo que sí, como vuelvo y repito, tenemos que ser conscientes de que en la gestión financiera, en la gestión bancaria, siempre va a haber ese peligro de que algún riesgo se materialice. Caso contrario, yéndonos a uno de los riesgos más conocidos, el riesgo de crédito, si nosotros pudiéramos asegurar que el 100% de las operaciones de préstamo que les damos a nuestros clientes nos van a pagar siempre dentro de los plazos,
no tendríamos los niveles de mora que tienen normalmente las instituciones financieras. Ahí es una materialización de un riesgo de crédito, el no pago de una operación crediticia. Entonces, tenemos que ser conscientes de aquello y, como se dice acá, identificar, analizar, evaluar y controlarlos, y es tener estrategias de mitigación. Sí, por supuesto, algunos riesgos se pueden aceptar, como bien lo dice acá, racionalmente, después de un proceso de análisis interno. Obviamente, esto es un tema de cultura, la gestión de riesgos es una cultura. Ya vamos a conversar un poquito más adelante de estos cambios culturales que se han ido dando en los últimos años, y no se puede pensar que esto es una secta, ¿no? Que el área de riesgos es el área de los gurús y que esto solo depende de la gestión de riesgos de esa área. No, porque la gestión de los riesgos es de toda la organización, ya vamos a ver en el esquema que hoy por hoy tenemos. Y esta cultura solo funciona si todos la viven, no solo diciéndolo, sino viviéndola. Y no tomando ese concepto anterior que teníamos, que solamente un área y unas personas son las encargadas de gestionar. Como dice acá, solo funciona si todas la viven, no si es practicada tan solo por unos pocos sumos sacerdotes. Esto es responsabilidad de todos, dependiendo, por supuesto, de su grado de responsabilidad o de su involucramiento en las operaciones que tiene la institución financiera. Y esto nos aplica muchísimo a lo que les venía diciendo anteriormente del tema de pandemia, ¿no es cierto? No son los más fuertes, los más inteligentes los que sobreviven, sino aquellos que mejor saben adaptarse a los cambios. Y yo le agregaría algo, los que mejor y más rápido pueden adaptarse a los cambios. Y esto tiene que ver muchísimo con esos conceptos de mejora continua, de dinamismo, de agilidad que hoy por hoy nosotros manejamos en las instituciones financieras, ¿no es cierto? Si una institución saca mucho más rápido sus productos al mercado, tiene una ventaja competitiva. Entonces, adaptarse y ser más rápidos a los cambios, especialmente por el comportamiento y las necesidades que los clientes no transmiten, nos va a dar una ventaja competitiva. Entonces, no necesitamos ser más grandes, sino más ágiles, mucho más rápido, adaptarnos a los cambios que tienen que ver con una serie de variables que pueden afectar esta gestión de riesgo dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, veamos, y por supuesto llegar a ejemplos de pandemia capaz que ya está descontinuado, seguramente deben haber escuchado mucho de eso, pero ahí es donde pudimos ver quiénes son los que sobrevivieron, los que se adecuaron rápidamente a los cambios. Y fíjense en ¿no? Ya de manera particular, en la banca, y digo yo que en las instituciones financieras en general, el riesgo no se elimina, el riesgo se lo administra. Muchas veces este concepto es, tenemos que eliminar el riesgo. Muchas veces no se elimina el riesgo, lo que se hace es administrarlo, controlarlo, tenerlo identificado y tener una estrategia para que cuando se materialice ese riesgo, podamos actuar de forma rápida y precautelar que el impacto de esa materialización no complique el desarrollo de las actividades de la institución financiera. Y obviamente que el objetivo es equilibrar la rentabilidad con la seguridad, garantizando que la institución financiera pueda sobrevivir a esos escenarios complejos. ¿Sí? Entonces, muy atentos a este concepto, ¿no es cierto?, de que no se elimina el riesgo, sino que más bien se lo administra. Y vamos a mirar más adelante en algunos temas de, por ejemplo, temas de continuidad, temas de contingencia, que son precisamente estrategias de mitigación que van a permitir que la institución siga operando ante un escenario complejo o ante una materialización de algún evento que pueda poner en riesgo la continuidad de las operaciones de la institución. Pero previo a entrar a mirar cómo gestionar o qué riesgos se gestionan en la banca, en el sistema financiero, sí es importante que tomemos en cuenta cuál es este paisaje de riesgos que tenemos para este año. ¿Cómo es? ¿A qué nos enfrentamos desde el punto de vista de la gestión de riesgos? ¿No es cierto? Y Risk Management es todo esto. Análisis, beneficios, costos, crisis, planes de crisis, controles, datos, revisiones, finanzas, identificación, rentabilidad, procesos, reducción de costos, reducción de una serie de cosas que están alrededor de la administración de los riesgos y para los cuales hay que estar preparados. Volatilidad macro. Hay una inflación persistente en algunos países más que en otros y los cambios en las tasas de interés, por ejemplo, algunos de estos. Transformación digital que seguramente todos lo estamos experimentando. Nuevas vulnerabilidades por banca abierta y todo lo que son las conectividades vía APIs. Entonces, esto tiene que ver mucho con riesgos de TI, riesgos de seguridad de la información.
un entorno regulatorio cambiante, una evolución hacia Basilea 3 y 4 en algunos casos, ¿no es cierto? Hay países, hay normas que van ya con esta evolución pasando de Basilea 3 a Basilea 4. Lo revisaremos un poco más adelante de manera general, porque obviamente por temas de tiempo no estaremos al detalle, pero sí lo mencionaremos de manera genérica. Entonces, adicional al gráfico anterior, tenemos estos cuatro grandes aspectos, ¿no es cierto? Y los riesgos emergentes, todo lo que es ciberseguridad y los riesgos de temas ambientales, de seguridad y de gobernanza. Esto es lo que estamos viendo en el paisaje de riesgos hoy por hoy, que nos espera para los que tenemos esta función de administración de los riesgos. Y aquí quiero compartirles una información importante. Esto tiene como fuente un estudio de gestión de riesgos que hizo la empresa Pirani, es una empresa colombiana que entrevista a varias personas, varios líderes de gestión de riesgos de las instituciones financieras en Latinoamérica, como para que veamos cuál es el top 5 de los riesgos más importantes que hoy por hoy está mirando como un reto las organizaciones del sistema financiero. El primero de ellos es el cambio regulatorio y cumplimiento normativo, y creo que muchos de ustedes tendrán esa experiencia de que todas las semanas hay cambio de norma y hay que mirar qué riesgos nos exponemos, determinar los planes de acción, los nuevos procesos, las políticas, etcétera. Un cambio importante, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo, que es una parte de lo que conocemos también como compliance. El 47% de las personas que fueron entrevistadas opinan que el cambio regulatorio y el cumplimiento normativo son las prioridades que tienen las organizaciones en este año. El segundo de estos aspectos es todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y protección de datos. De manera particular en el Ecuador, el tema de protección de datos hoy por hoy tiene una importancia muy fuerte con todas las normativas que la Superintendencia de Protección de Datos emite todas las semanas y que es un cambio cultural importante desde el punto de vista de cómo manejamos la información, cómo precautelamos que los titulares de los datos no vayan a tener alguna complicación en sus derechos y libertades, etcétera, y todo lo que es ciberseguridad. Con toda la disponibilidad que tenemos de nuestras plataformas en nuestros clientes, tenemos que garantizar que esas plataformas precautelen precisamente el flujo de información y de transacciones que los clientes hacen en nuestras aplicaciones, ¿ok? Y eso el 43% de los entrevistados opina que también eso es un tema importante. El tercer aspecto es continuidad de negocio, ¿sí? Y de ahí hay diferentes estrategias que seguramente van a mirar más adelante sobre cómo garantizar esa continuidad, cómo elaborar esos planes de continuidad, esos planes de contingencia, para que llegado el caso que se presente alguna situación, la institución pueda seguir operando de manera tal que el impacto sea minimizado lo más posible. Entonces, todos los temas de continuidad son supremamente importantes hoy por hoy también en la gestión de riesgos. El cuarto importante es gestión del talento. Y a veces eso es un tema que no se lo ve de forma muy práctica, pero el talento, quienes son los gestores de riesgos, son importantes. De mantenerlos, de precautelar que no se vaya, no se fugue esta capacidad y el talento de las personas, porque nos pueden significar un riesgo. Por supuesto, con ello se va el conocimiento y muchas veces ese conocimiento no se traslada a otras personas, entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que es gestión del talento. Y el quinto aspecto más importante son los riesgos emergentes. ¿Sí? Ahí ustedes podrán observar, hay una lista de 13 riesgos con prioridades que preocupan a los gestores de riesgos en la banca latinoamericana, pero creo que los 5 más importantes son los que les mencioné hace un momento. Pero también, así como tenemos el contexto y las prioridades, tenemos que ver cuál es el panorama completo de los retos que se tienen en la gestión de los riesgos para este año. Y uno de los más importantes, fíjense en cuál es cultura de gestión de riesgos. El 49% de los entrevistados opinan que el reto más importante es la cultura de gestión de riesgos. Y cultura tiene una serie de aspectos que uno tiene que considerar. Y la cultura, en temas de cultura, no es tan difícil conseguir la cultura, sino más bien mantener esa cultura de gestión de riesgos. Y esto es un tema organizacional, no es solamente del área de riesgos. Y seguramente más adelante conversaremos de las 3 líneas de defensa, que es un cambio cultural importante,
que ya va algún tiempo realizándose en las instituciones financieras y vemos que ha costado y que todavía hay un camino importante por recorrer. Pero si no hay cultura de gestión de riesgos en la institución, por más modelos, metodologías, herramientas tecnológicas o gurús que tengamos en las áreas de riesgos, no lo vamos a lograr, porque la cultura permea la organización y hace que el proceso de gestión de riesgos sea mucho más efectivo. Entonces, este es un aspecto importantísimo que tenemos que tomarlo en consideración. El segundo de aquellos que se repite tanto con las prioridades que vimos anteriormente es el tema de ciberseguridad y protección de datos. Y vamos viendo que es bastante similar entre lo que se dice como prioridad y los retos, ¿no es cierto? Vemos seguridad del ciberseguridad, protección de datos, cambio regulatorio también en ese mismo nivel, continuidad de negocio, digitalización y tecnología emergente, etcétera. ¿Sí? Pero aquí el reto más importante, como se muestra en estos resultados, es el tema cultural. Entonces, es importante tomar en cuenta esos temas. Y claro, siempre que hablamos de una gestión de riesgo, tenemos que mirar cuál es la norma. Y la normativa a nivel general, porque Basilea es de donde nuestras superintendencias locales diseñan las normas locales, ¿sí? Las normas de cumplimiento, pero regulación financiera rápidamente. Como para mencionarlo, ¿no es cierto? Basilea I, que se publicó en el año 88, y que era un marco de referencia para la medición de la adecuación del capital en los bancos, así como para establecer estándares mínimos que las autoridades o los supervisores tenían que cumplir. Se concluyó que una aproximación adecuada para determinar el capital es mediante la ponderación por riesgo de las diferentes categorías de los activos. Por supuesto, en este momento no vamos a entrar a revisar de manera detallada esto, porque nos llevaría mucho tiempo, y más adelante les voy a comentar respecto a este análisis mucho más específico que se puede hacer. A pesar de los beneficios que trajo Basilea I, este tema de la determinación del 8% de los requerimientos de capital bajo activos ponderados por riesgo, el acuerdo no contempló en su primer momento la cobertura por riesgo operacional. Y, por supuesto, el BIS en el año 96 amplió los acuerdos para incluir el riesgo de mercados y se publicaron unos 3 documentos consultivos para adecuar el tratado a las condiciones de mercado de cada uno de los países. Entonces, Basilea I, vamos a ponerlo como que era ya temas de capital y mercado, disciplina de mercado. Después vemos Basilea II y tenemos ahí que Basilea II habla de plantear mecanismos para la estimación suficiente de capital, se publica en 2004 como un nuevo estándar para la medición del riesgo en los bancos y, por supuesto, la intención es mejorar la asignación de capital para la cobertura. Este acuerdo ya incorpora el riesgo operacional, el cual se agrega al riesgo de crédito y mercado que ya estaba incluido. Y, por supuesto, plantea ya el uso de metodologías de medición de riesgos más enfocado en los cambios del entorno económico y estaba orientada a mejorar la competitividad entre las instituciones financieras sin distinguir el tamaño y la complejidad de las mismas. Y, por supuesto, vamos a Basilea III, que hoy por hoy es donde muchas de nuestras normativas locales van apuntando. Ha sido un camino interesante de recorrer. Pero, por ejemplo, Basilea III mejora la calidad del capital sobre la cantidad, una calidad del capital que pueda resolver situaciones de crisis, eleva el nivel exigido de capital, reduce el riesgo sistémico o esa es su orientación a reducir el riesgo sistémico y nos habla de nuevos estándares de liquidez, por ejemplo, a través del LCR y el NSFR. Y también, por supuesto, nos concede suficiente tiempo para una transición ordenada. Entonces, tenemos nuevamente el contexto actual, ¿no es cierto? Ya vimos qué nomás es la gestión de riesgos, cuáles son los principales riesgos que la banca latinoamericana ve hoy por hoy para este año, cuáles son esos retos. Y ¿hay un nuevo paradigma de riesgos bancarios? Yo diría que sí, porque tenemos un contexto actual donde hay fuerte volatilidad económica, ahora mucho más con el tema externo que estamos viviendo, temas de guerra y también temas internos de seguridad. Hay volatilidad económica muy fuerte, hay una digitalización acelerada y también tenemos que hoy por hoy tomar en cuenta que tenemos otros competidores en el mercado, ¿no es cierto?, como son las fintech.
que en muchas de las ocasiones tienen una ventaja desde el punto de vista normativo, aunque se han ido cerrando esas brechas, pero todavía existe. El rol de riesgos, como yo les decía en el inicio de esta presentación, ya no es solamente una función de control, es un habilitador estratégico para la toma de decisiones. Y eso es lo que tenemos que llevarnos, ¿sí? Como un habilitador estratégico. No solamente el stopper que normalmente se conocía, sino más bien ese habilitador, el que asegura que las decisiones que va a tomar la organización no nos expongan a riesgos que pueden complicar la continuidad del banco o de la institución financiera, y cuyo objetivo es maximizar el valor para el accionista manteniendo la solvencia y, algo importante, la confianza de los depositantes. Hay que tener en cuenta eso, el activo intangible más importante para la banca es la confianza, la reputación de los clientes, porque eso es lo que hace que atraigamos a los clientes a nuestra institución. Entonces, sí hay para mí un nuevo paradigma. Y por supuesto, es importante tener algunos conceptos, si se quiere, porque hablamos de gestión de riesgos, pero el proceso de gestión de riesgos tiene que tener unas definiciones, ¿no es cierto? Y riesgo, ¿sí? Vamos a concluir en que es la condición en la que existe una posibilidad o probabilidad que ocurra un evento que impacte negativamente en el valor de la empresa. La norma ecuatoriana lo define como la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que afecten el valor económico de las instituciones. Entonces, siempre vamos a asociar a que si se materializa un riesgo va a haber una pérdida. Y, por supuesto, el riesgo siempre está asociado a la incertidumbre. Es qué podría pasar, qué nos puede suceder. Por supuesto que hoy por hoy los modelos matemáticos, estadísticos que se aplican en las instituciones para la medición de los diferentes riesgos nos dan una aproximación de qué podría pasar en el futuro tomando en cuenta lo que ha sucedido en el pasado. Pero siempre va a haber un margen de error, porque ningún modelo es perfecto. Entonces, siempre vamos a tener que tener esa incertidumbre como uno de los elementos importantes cuando estemos efectuando el proceso de gestión de riesgo. Y, por supuesto, es importante dentro de este proceso establecer el contexto, tanto interno y externo, ¿sí? ¿Cuál es el ambiente del negocio, el social, el reglamentario, el competitivo? ¿Cuál es el FODA de la organización? ¿Qué partes externas tengo involucradas? ¿Cuáles son las directrices claves del negocio? Porque de esto se van a derivar algunos riesgos a los que nos vamos a exponer. También es importante el contexto interno, la cultura. Si no hay una cultura adecuada, pues vamos a tener una exposición de riesgos importantes. ¿Cuáles son estas partes internas involucradas? ¿Qué estructura tengo? ¿Qué recursos existen? ¿Qué metas y objetivos me estoy poniendo? Si yo tengo, por ejemplo, plataformas tecnológicas muy antiguas, donde vemos que hay bastante vulnerabilidades, entonces voy a tener riesgos, ¿sí? La obsolescencia de la parte tecnológica nos genera riesgos per se. Entonces, hay que tener en cuenta esos temas. Y, por supuesto, para identificar el riesgo y adentro del proceso, el objetivo es identificar esas vulnerabilidades desarrollando una amplia lista de fuentes de riesgos o de eventos que pueden impactar la consecución de los objetivos. Y siempre cuando hablamos de riesgo tenemos que tomar en cuenta cuáles son los componentes de un riesgo. Y tenemos, por supuesto, una fuente, cuándo y dónde puede ocurrir, es una probabilidad, ¿es un evento o es un incidente? Es importante distinguirlo. Una consecuencia, ¿qué impacto tenemos? La causa del evento o del riesgo, que es importante, ¿no es cierto? Porque después muchas veces los controles están asociados a mitigar el riesgo en lugar de la causa, y eso a veces es un error, o el evento. ¿Y qué controles vamos a aplicar para mitigar esos riesgos? Por supuesto, lo que no se mide no se gestiona, y en ese sentido, la medición se puede realizar por diferente tipo de métricas. A una de las típicas que se tiene en administración de riesgo es del VAR, o también la pérdida esperada en algunos, o la pérdida inesperada también, diferentes tipos de medición. Y el propósito básicamente es cuantificar, ¿sí? Y el tipo de análisis puede ser cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo. Va a depender mucho del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el riesgo reputacional muy pocas veces puede ser cuantitativo, más bien es un tema cualitativo, ¿sí? Los riesgos financieros, por supuesto que tienen que ser cuantitativos. Entonces, esta medición nos permite expresar el riesgo a partir de la combinación de sus componentes, es decir, consecuencia y probabilidad, lo que nos va a dar una medición de lo que tenemos como ese riesgo.
Obviamente, una vez que ya se hace el proceso de evaluación o medición, tenemos que entrar a un tema del tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con esos riesgos? ¿Sí? Y por supuesto, esto tiene como objetivo emprender acciones y tomar decisiones respecto a los riesgos que se están presentando. Y aquí básicamente tenemos 4. No tomar ninguna acción, es decir, aceptar ese riesgo porque la pérdida probablemente es menor a que el valor del control que yo quiero implementar. Y eso va a depender muchísimo de la metodología y el apetito de riesgo de cada institución. Directamente puedo rechazar un riesgo, si así se lo puede hacer. Lo puedo transferir con algunas estrategias a través de pólizas, seguros, etcétera, o directamente lo puedo tener estrategias de mitigación. ¿Sí? Los 4. Hay otras, digamos, corrientes donde hablan de muchos más tratamientos, pero digamos que los 4 típicos son los que ustedes están viendo acá. Y por supuesto el monitoreo. Si yo no monitoreo cómo esos planes de acción han permitido mitigar el riesgo y llevarlo a los niveles de apetito definidos por la organización, entonces el trabajo queda incompleto, ¿sí? Y básicamente pueden haber diferentes tipos de indicadores, pero los que ustedes ven acá son los más conocidos, los KRIs, los KPIs y los KCIs. Los KRIs permiten cuantificar el perfil de riesgo de la organización y brindan información acerca del nivel de exposición de un riesgo determinado. El KPI permite medir la eficacia operacional y funcionan como alertas en caso de pérdidas. Y los KCIs permiten medir la efectividad de los controles, que es importantísimo. Y esta efectividad tiene que ser medida de manera frecuente. Un control puede degradarse en el tiempo, entonces es importante tener esas mediciones con alguna frecuencia. ¿Ok? Y claro, fíjense ustedes que hablamos de el panorama, el contexto, que es del proceso, pero tiene que haber un gobierno de la gestión de riesgos, ¿sí? Y básicamente, ¿cómo está distribuido el gobierno de riesgos hoy por hoy? Es a través de las 3 líneas de defensa. Y esto es un tema cultural, como veíamos anteriormente. Entonces, la primera línea, que típicamente es el negocio y operaciones, son quienes originan el riesgo, son los responsables de aplicar los controles primarios. La segunda línea, que está determinada por riesgos y cumplimiento, ¿sí?, donde se establecen las políticas, los límites y monitorean el cumplimiento de forma independiente. Y la tercera línea, que es auditoría interna, que hace una revisión objetivo y la validación de que todo el sistema funcione según lo previsto. Digamos que estas 2 líneas no hay tanto problema en este cambio cultural, pero sí con la primera línea, que normalmente son los que estaban, digamos que acostumbrados a que todo el proceso de identificación, monitoreo, evaluación, lo haga riesgos o cumplimiento, y hoy es parte de su función. Y esto es el tema donde mayormente tenemos que trabajar en la cultura, ¿sí? Porque esto no es sencillo, ¿sí? Pero es lo que hoy por hoy se está haciendo a nivel de la gestión y del gobierno de riesgos, ¿ok? ¿Qué requiere la gestión de riesgos? Por supuesto, conciencia y cultura, súper importante. Pensamiento visionario, porque nunca se puede tener estrategias a corto plazo, siempre va a ser a mediano y largo plazo. Responsabilidad en la toma de decisiones, súper importante. Comunicación a todos los niveles de la organización y una relación de costo-beneficio, especialmente cuando vamos a valorar los controles que la primera línea pueda proponer para controlar los riesgos, ¿sí? Y por supuesto ahí tenemos que apoyarles con metodologías para que puedan establecer los controles de manera específica. Y llegamos a esta pregunta, ¿no? ¿A qué riesgos está expuesto una institución financiera? Y muchos seguramente van a hablar con los riesgos financieros típicos que hemos conocido, ¿no es cierto? Crédito, mercado, liquidez, operacional, etcétera. Entonces aquí vamos a ver algunos, ¿sí? Riesgo de liquidez, por supuesto, riesgo de crédito, riesgo de mercado, que son los que típicamente hemos venido observando en la administración de riesgos, el riesgo operacional, el riesgo regulatorio de compliance, que se conoce hoy, el riesgo de lavado de activos. Esto cambió desde una óptica de cumplimiento normativo a una gestión de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, el riesgo transaccional o de fraude, que muchas veces también está incluido dentro del riesgo operacional, pero se lo ve como un riesgo independiente. Y vemos algunos riesgos hoy por hoy evolutivos, en los riesgos de modelos. Entonces, hace un momento recordarán que yo les decía que los límites,
la definición de pérdida esperada, pérdida inesperada, tienen modelos matemáticos estadísticos detrás. Y por supuesto que hoy por hoy también se presta muchísima atención en cómo están construidos esos modelos. Porque si yo paso información incorrecta al modelo, el modelo me va a generar respuestas incorrectas o no precisas. Entonces, es importante también la evaluación de los riesgos de modelos, un riesgo estratégico, un riesgo reputacional, que esto es un tema que constantemente va evolucionando porque hoy por hoy estamos bastante expuestos al escrutinio de nuestros clientes, malas publicaciones en alguna red social nos puede complicar, sea o no verdad, nos puede complicar nuestra imagen corporativa frente a los clientes. El riesgo reputacional es muy importante. Los riesgos de TI, que son importantísimos, ¿sí? Por TI también es un habilitador del negocio y los riesgos hay que tenerlos identificados. Todo el tema de ciberseguridad cada vez es más complejo. Yo no puedo pensar que una metodología de gestión de riesgos de ciberseguridad todavía tengamos de hace 2 años, porque el contexto de ciberseguridad y cibercrimen en el Ecuador cambia de forma constante, que esto nos hace ir a un modelo evolutivo, ¿sí? Los riesgos políticos, ni se diga en nuestros países, que también debe ser considerado, y las nuevas tendencias, lo que hoy por hoy vemos, ¿no? Riesgos de terceros, que muchas veces también está a cargo del riesgo operacional, y todos los riesgos ambientales, seguridad y gobernanza. Y, como les decía, el riesgo de talento humano, que hoy por hoy también ya se le está prestando muchísima atención. Entonces, fíjense en la variedad de los riesgos. ¿Sí? Muchos de esos, por ejemplo, riesgos de TI, ciberseguridad, lo van a ver en temas de riesgo operacional, pero hoy por hoy, por la complejidad de su administración, se lo está individualizando. Pero todo esto es lo que normalmente se gestiona en temas de riesgos bancarios o riesgos financieros, ¿sí? Y uno final, riesgo de datos. Hoy todo modelo funciona con datos. Con datos. Para temas de inteligencia artificial y todo lo que hoy por hoy estamos viendo, todo es datos. Y si el dato está mal, el modelo va a funcionar mal. Entonces, esto va de la mano. Riesgo de modelo, riesgo de datos y riesgos de TI inclusive. Porque si tengo mis datos en una plataforma que no está asegurada y en un determinado momento se pierde, no hay una réplica, no hay un aseguramiento de ese activo de información, entonces puede haber una materialización de los riesgos, ¿ok? Y los riesgos de inteligencia artificial, que es lo que les mencionaba hace un momento. Hoy todo es tema de riesgo de inteligencia artificial. De hecho, la Superintendencia de Protección de Datos habla muchísimo de temas hoy de cómo se utilizan los datos para lo que es los procesos de inteligencia artificial, y ahí tenemos algunos riesgos importantes que considerar. Y básicamente, para hacer una revisión súper rápida de los riesgos típicos, el riesgo de liquidez sucede cuando los activos de corto plazo no pueden cubrir los pasivos a corto plazo o los egresos inesperados de caja. Y por supuesto es uno de los riesgos más importantes porque la liquidez extrema puede conducir a la quiebra de un banco. Y obviamente la superintendencia nos dice que es un riesgo cuando la entidad enfrenta una escasez de fondo para cumplir sus obligaciones y que por ello tiene la necesidad de conseguir recursos alternativos o de vender activos en condiciones desfavorables. Rápidamente, ¿no? Riesgo de crédito, riesgo de contraparte, que la contraparte, no honre sus obligaciones, posibilidad de disminución en el valor de los activos como consecuencia de lo anterior y, por supuesto, el activo más importante, que es el que genera rentabilidad en la institución, es la cartera de créditos. Entonces, es importante gestionar este riesgo de manera muy, muy, muy adecuada. Los riesgos de mercado, muchas veces los riesgos de mercado se asocian a riesgos solamente de tasa y por supuesto las tasas activas en el Ecuador tienen un techo fijado por el Banco Central, pero no solamente es el riesgo de tasa, sino también es un riesgo de incurrir en pérdidas por cambios en los precios de los mercados. Tasas de interés que para nosotros está controlado, tipo de cambio, si yo tengo posiciones en monedas extranjeras, de repente se devalúan, entonces puedo incurrir en pérdidas por cambios de precios del mercado, o si tengo inversiones en papeles del exterior, etcétera. Hay una serie de circunstancias a través de las cuales se puede presentar un riesgo de mercado. ¿Sí? Como les decía, al producirse variación de los precios, un valor del activo puede reducirse y afectar el patrimonio del banco. Riesgo operacional, por ejemplo, es el riesgo de pérdidas resultante de procesos internos defectuosos, errores operativos, personas, sistemas, fraudes o como resultado de acontecimientos externos. Obviamente, la ineficiencia genera altos costos operativos
por dificultades y fallas en los procesos o por tecnología obsoleta que genera riesgos adicionales. Ahora se habla inclusive del riesgo de los códigos, del código con el cual se hace una aplicación, para ver que no tenga una vulnerabilidad que posteriormente pueda ser hackeada o pueda tener algún problema de ciberdelincuencia. Y digamos que tiene 4 componentes y creería yo que hoy muchos más. Riesgo operacional per se, riesgos de TI, gestión de continuidad del negocio, protección de datos, y se van agregando cada vez más aspectos a lo que es riesgo operacional. El riesgo regulatorio, que es el riesgo de pérdidas resultantes del no cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones, o por autorregulaciones impuestas por la propia organización. El riesgo de lavado de activos, que es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad controlada por su exposición a ser utilizada como un instrumento para temas de lavado de activos y o canalización de recursos y actividades delictivas, incluidas el terrorismo, ¿sí? Este riesgo tiene una particularidad que no se materializa directamente, sino a través de sus riesgos asociados: el legal, el reputacional, el operativo y el de contagio, con el consecuente efecto negativo, especialmente desde el punto de vista reputacional. Y el de protección de datos, que es uno de los últimos, ¿sí? Los riesgos de protección de datos se refieren a las amenazas que pueden comprometer la privacidad, integridad y disponibilidad de la información personal, que muchas veces tiene que ver también con todos los esquemas de procesos de seguridad de la información. Estos riesgos pueden tener consecuencias graves tanto para las personas que son los titulares de los datos como para las organizaciones que la gestionan. Considerando inclusive cómo hoy por hoy la Superintendencia de Protección de Datos tiene esquematizado todo el tema de control normativo, es un riesgo importantísimo para la organización, especialmente porque tras de esto está un tema cultural, que las personas han estado acostumbradas a utilizar los datos de una manera tal que hoy ya no se lo puede hacer. Entonces, sí es importante mirar eso. ¿Qué más? Los riesgos de modelos. También se habla de que la FED y la OCC lo definen como el conjunto de posibles consecuencias adversas derivadas de decisiones basadas en resultados e informes incorrectos de modelo o de su uso inapropiado. Y para temas de riesgo de modelo, que hoy está muy de en boga, se tiene que hacer énfasis en 3 aspectos: carencia de datos, ¿sí? Tanto disponibilidad como calidad de estos; incertidumbre de la estimación o errores del modelo; hipótesis mal planteadas o erróneas; diseños incorrectos; parámetros no observables; el uso inadecuado del modelo; no reestimar o recalibrar el modelo en un largo periodo de tiempo. Entonces, son algunos de los aspectos que se tienen que considerar cuando estamos viendo el tema de riesgo de modelos. Y finalmente, ¿cuáles son esos aspectos más importantes en la gestión de riesgos? ¿Sí? El marco de apetito de riesgos, donde se traza la cancha; la identificación de los riesgos core de la institución. No se puede abarcar todos, de los que yo les mostré anteriormente. Seguramente algunos para sus instituciones van a ser más importantes. Hay que identificar esos riesgos core. La implementación del modelo de 3 líneas de defensa, que cuesta, pero hay que hacerlo. Las pruebas de estrés que se tienen que hacer sobre todos los riesgos que se están administrando. Y el tema de cumplimiento regulatorio, por supuesto que siempre tenemos en las superintendencias y los organismos de control emitiendo normativa, y todo lo que es datos y tecnología hoy por hoy, el Risk Analytics. Son, creo, de los aspectos más importantes que tenemos que mirar en las instituciones bancarias. El entorno y la evolución, reorganización de funciones, ¿sí? Con el objetivo de asegurar la visión total de los riesgos que se exponen, tratando de evitar silos y estructuras separadas, ¿no? Por supuesto que hay que mantener la segregación de funciones, pero tener una visión total de los riesgos es importante. Fortalece la visión integral, ¿sí? Para no tener estos hilos, y de esa forma se garantiza la alineación entre el apetito y la estrategia, y la convergencia entre metodologías y taxonomías. Impulsar planes para que las funciones aborden problemas similares bajo un enfoque simple. Plataformas únicas para gestión de riesgos no financieros, desarrollando estos planes de convergencia entre las riesgos únicas y estandarizadas, y tomando en cuenta estos riesgos emergentes, que son los que hoy por hoy nos van a tener bastante ocupados. Finalmente, hay que pensar en grande, actuar en pequeño, equivocarnos barato y aprender rápido. En una gestión de riesgos, pensar que en un primer momento todo nos va a salir perfecto, eso es una ilusión. Pero tenemos que pensar y tratar
y llevar a esta gestión de riesgos a algo grande. Pero tenemos que comenzar a actuar de forma pequeña en los temas más simples que podamos ir resolviendo rápidamente para dejar los temas más complejos en un periodo más amplio. Equivocarnos, nos vamos a equivocar, seguramente, pero si nos equivocamos rápido, esto va a ser barato, ¿sí? Y aprender rápido de los errores que vayamos cometiendo. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes durante estos minutos sobre lo que es la gestión de riesgos bancarios. Por supuesto que me gustaría hacer mucho más énfasis y ser mucho más explícito en algunos de los riesgos que tenemos acá. Yo les animo a que puedan inscribirse en el programa de gestión de riesgos bancarios, perdón, del IPBF, donde se hace un análisis mucho más exhaustivo en cada uno de los módulos que en este programa se imparten, y donde, por supuesto, revisarán las estrategias que normalmente aplican los bancos hoy por hoy, cuáles son los modelos más exitosos, si se quiere, más efectivos para la gestión de cada uno de los riesgos, y por supuesto se hacen ahí ya los talleres prácticos de cómo se puede gestionar de mejor forma esos riesgos. Para mí ha sido un gusto, como vuelvo y repito, a poder compartir con ustedes en estos minutos que me ha permitido el Instituto tratar el tema de gestión de los riesgos, y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Freddy. Qué gusto poder saludarles. ¿Me confirma si me escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto, Freddy. Bueno, te cuento que estuvo súper interesante la presentación, tanto así que hay algunas inquietudes, ¿de acuerdo? Voy a ir dando lectura a cada una de ellas para que tú puedas ir resolviendo. A ver, tenemos por acá. Perfecto. Jennifer Soto dice, muy buen tema. ¿Cómo cambiar la cultura de una IFI COAC de nivel 3 para que todos ayuden a la gerencia a manejar riesgos? A ver, eso es un tema bastante interesante, porque el tema cultural aplica a toda la organización, digo, enfocado no solamente en riesgos. Y la cultura se genera con prácticas sencillas, adecuadas, dependiendo de la estructura de la organización. A veces pueden haber programas muy complejos, pero la estructura de la institución no está acorde a esos programas y seguramente en lugar de generar cultura va a generar rechazo, ¿sí? Y por supuesto que esto tiene que estar en el top of the top. Si la gerencia no está involucrada en el cambio cultural, esto no se va a transmitir en forma de cascada al resto de la organización. La gerencia es la que tiene que ser consciente del cambio que se tiene que dar, y seguramente desde ahí va a partir el cambio cultural. Y como yo decía, el cambio de cultura no es solamente tener dípticos en toda la organización diciendo esta es la cultura de mi organización y esto, sino que la gente lo viva. Y eso depende especialmente de los líderes de la organización. Mientras ellos vayan demostrando que viven la cultura, los valores de la organización, esto va permeando al resto de la organización. Pero esto es un trabajo que tiene que ser continuo, ¿sí? Tiene que ser continuo y que depende muchísimas veces de los líderes y de los programas que se hagan de cambio cultural de acuerdo a la estructura de la organización. Excelente, muchísimas gracias, Freddy. Tenemos por acá a Perla Guerrero, dice, ¿Basilea 3 sí se aplica ya en bancos de Ecuador? En algunos aspectos sí se está aplicando. Hay un camino importante todavía que falta por recorrer de Basilea 2 a Basilea 3, pero en algunos aspectos sí ya se está aplicando. Perfecto. Otro comentario acá. Juana Herrera dice, saludos desde Perú. En Ecuador, las fintechs que hagan intermediación, ¿tienen que cumplir los mismos controles de riesgos que los bancos? No, no todos, y por eso, y claro, la norma ha ido cambiando en ese sentido, y por eso les decía que hay una ventaja competitiva y una desventaja, por supuesto, desde el otro aspecto. Hoy se ha ido normando más el tema de cómo las fintechs funcionan, pero todavía hay una brecha importante entre lo que los bancos tenemos que cumplir desde el punto de vista normativo con respecto de las fintechs. Ok, perfecto. Acá Eliot Jara dice, cuando hablamos de contexto interno, ¿qué otro recurso debemos considerar, además de los que ya nombraste en la presentación? Yo creo que con eso es suficiente como para ya tener una realidad de cómo está nuestra institución desde el punto de vista interno, ¿no? El FODA obviamente tiene sus componentes externos, pero también
el tema de debilidades, que nos va a permitir mirar cuáles son esas debilidades internas que probablemente desde el punto de vista de gestión de riesgo se pueden convertir en vulnerabilidades. Entonces creo que ese es un instrumento importante que nos va a permitir tener una visión más clara de cómo está mi organización y hacer los cambios que se crean necesarios. Pero creería yo que con esas es suficiente por el momento. Excelente, muchísimas gracias, Freddy. Tengo otra inquietud. Eduardo Calles dice, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial aplicada en riesgos? Hoy por hoy se utiliza para todo lo que es modelamiento, para lo que es toma de decisiones, por ejemplo, en otorgamiento de créditos, otorgamiento de tarjetas, score de riesgos, una infinidad de actividades en las que se puede utilizar la inteligencia artificial, que hoy por hoy ya muchas instituciones lo hacen, ¿no? Perfecto. Patricio Rosas dice, ¿la tercera línea en riesgos deben solo verificar temas financieros? No, tiene que hacer una validación de todo el sistema de gestión de riesgos, desde el aseguramiento independiente de todo, ¿sí? De Ok, los riesgos operacionales, de los riesgos de TI, de todo, no solamente temas financieros. ok. Luz Ibarra, el riesgo evolutivo en una cooperativa de ahorro y crédito, ¿qué ejemplos puede indicarme? Lo que decíamos anteriormente, uno de ellos es el riesgo de modelos, ¿no? Cómo los modelos están diseñados, cómo están parametrizados, cómo se los usa para la toma de decisiones, por ejemplo, para, vuelvo y repito, otorgamiento de operaciones de crédito. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo el modelo puede generarme complicaciones o puede generarme una ventaja también. El tema del riesgo reputacional, eso también es un riesgo evolutivo y ahí se puede gestionar de diferentes maneras. Hay varias opciones. Perfecto. Marco Gima dice, felicitaciones. En mi IFI controlamos el riesgo reputacional por las varias competencias que hay acá. Sí, a ver, típicamente si ustedes buscan modelos de cuantificación de riesgo reputacional, casi no van a encontrar. Donde yo también presto mis servicios actualmente, sí tenemos una metodología de cuantificación, pero no es tan directa desde el punto de vista reputacional. Hay una metodología con la que llegamos a una cuantificación. Pero claro, va a depender muchísimo de la organización, ¿no? Pero sí se puede. Perfecto, gracias. Pedro Abril dice, en cuanto a riesgos ESG, ¿cómo podré validar en una operación de crédito PYME que se Va a cumplan? depender mucho de la política interna de la organización. Para esto hay un SARAS que se conoce también, un sistema de administración de riesgos sociales ambientales y por supuesto ahí se van a definir cuáles son esas variables a través de las cuales yo puedo verificar si una operación se está cumpliendo o no esas políticas de riesgos. Perfecto. Acá dicen, bueno, Juan Daniel nos dice si es que es posible que les compartamos el material. De hecho, esta presentación, la grabación se enviará por correo electrónico. No se preocupen, estén atentos al mail en el que se inscribieron. Y Fernando Fiallos dice, se debe considerar que una IFI está expuesta a riesgo estratégico cuando existe desalineación entre su planificación institucional, su modelo de negocio, su apetito de riesgo, su capacidad operativa y las condiciones reales del entorno. Por supuesto, si no está alineado con esas variables que bien nos menciona, va a ser muy complicado que el modelo funcione. Siempre tiene que estar el apetito alineado a esa capacidad operativa. Si yo tengo un apetito muy grande, pero mi capacidad operativa es muy pequeña, no lo voy a lograr, ¿sí? Y de hecho, la planificación institucional tiene que ir de la mano. Entonces, sí, precisamente eso todo tiene que estar alineado, ¿sí? Y ahí es un tema de gobernanza, de cómo se lo ve a la gestión de los riesgos de manera específica. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado Freddy. Bueno, también aprovechando que están aquí varios chicos conectados, como te había contado en un inicio, felicitarte, el día de ayer estuviste de cumpleaños, así que pues que este Muchas año gracias. esta vuelta al sol sea llena de muchos éxitos y muchas bendiciones. Fue un tema súper interesante a tratar y para todos aquellos profesionales que se conectaron a este webinar, quería contarles también que van a tener un descuento exclusivo. Vamos a tener nosotros un programa
de riesgos bancarios que justamente Freddy les contaba, donde él es docente de ese programa. Y es un programa súper completo con una duración de 5 meses, una carga horaria de 100 horas, donde veremos justamente estos 4 grupos de riesgos. Dentro de ellos está riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidación, riesgo operativo. Y lo importante no solo es entender esta parte técnica, ¿no? Sino también que el último módulo es el tema de interpretación y simulación de riesgos, que es la parte práctica e interesante de estos programas del IPBF. Así que, bueno, también quería presentar acá, Freddy, quería agradecerte, dame un segundito, ahí, perfecto. Eh, y justamente el IPBF te otorga el presente certificado. Voy a dar lectura del mismo, ¿sí? IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado. Ay, perdón, este no es, mis disculpas, déjeme verle. Deme un segundito, no se ha actualizado. Bueno, justamente queríamos agradecerte, estimado Freddy, por tu presentación y te hacemos la entrega del certificado como ponente de este webinar importante de gestión de riesgos bancarios. Agradecerles a todas las personas que pudieron conectarse también e invitarles si están interesados en este programa. Vamos a dejarles al final un código QR donde pueden descargar el brochure con toda la información completa, y si ustedes mencionan que estuvieron conectados en este webinar, tienen acceso a un descuento especial. Sin nada más que contarles, mi estimado Freddy, agradecerte por tu tiempo, la valiosa información que siempre nos entregas, siempre actualizada y súper dinámica. Eso es todo, mi estimado Freddy. Gracias a todos por Muchísimas gracias conectar. a ustedes y como decía hace un momento Viviana, yo les animo a que puedan incorporarse al programa de riesgos bancarios. Es un muy buen programa porque las personas que están ahí como docentes son expertos en sus instituciones financieras, entonces más allá de la parte teórica seguramente es donde se pueden hacer los talleres prácticos de todo lo que la normativa nos pide que hagamos, y muchas veces más que la teoría es la experiencia. Entonces, les animo a que se puedan inscribir. Muchas gracias a todos por su tiempo y gracias al IPBF por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias, Freddy. Que tengan todos una excelente tarde. En banca, no todos los riesgos son malos. El problema es no saber gestionarlos. En el IPBF aprendes con directivos que viven en el sistema financiero día a día. No son solo fórmulas, se trata de análisis, casos reales y liderazgo. Domina el riesgo y lidera con conocimiento. IPBF, educación hecha por y para el sector financiero. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. En banca, no todos los riesgos son malos. El problema es no saber gestionarlos. En el IPBF aprendes con directivos que viven en el sistema financiero día a día. No son solo fórmulas, se trata de análisis, casos reales y liderazgo. Domina el riesgo y lidera con conocimiento. IPBF, educación hecha por y para el sector financiero.